pues tenemos que terminar esta semana. Ya la siguiente que viene, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo creo que la siguiente semana en esta semana terminamos los contenidos, referente a los temas, y ya la siguiente semana, pues ya podemos tener tiempo para hacer lo que lo pide, ¿no? Podemos ver una película relacionada al tema. De hecho, hay una película que me interesa, bueno, a mí me gustan varias películas, sobre todo el género que a mí más me gusta es el de la ciencia, y sobre todo ciencia ficción, ¿no? Hay películas muy interesantes, sobre todo ese es el género que me gusta más que algunos otros, y bueno, ahí podemos ver algún tema en especial relacionado a alguna película que quieran, ya lo platicamos con toda la calma del mundo, ¿no? Y así podemos ir analizando ciertos segmentos de esa trama, de esa película, y ver qué tan real es con lo que realmente la ciencia nos muestra hasta este momento, ¿no? La tecnología está avanzando constantemente a pasos agigantados, diría alguien, ¿no? Y bueno, pues buenos días. Antes que nada, ya platicamos, antes de comenzar a grabar la clase, pues les comentaba que, pues bueno, buenos días. Eh, Mi nombre es J. Jesús Villegas Auxilio y vamos a comenzar la clase el día de hoy pues viendo los temas relacionados a sistemas de partículas, cantidad de movimiento lineal, que también así se le llama, colisiones, que fue algo que vimos un tanto, parte de la clase pasada, vimos un pequeño video relacionado a ese tema, y de ahí, bueno, no lo comenté con ustedes, pero como ustedes saben, dentro de los sistemas de partículas, en especial el tema de colisiones, hablando ya en la parte de, como les comentaba, en óptica también tiene que ver mucho este tema, pero en la parte de física, aunque también la óptica forma parte de la ciencia física, ustedes saben que existe un colisionador de partículas, el cual se encuentra ubicado entre dos países, o en este caso Suiza y Francia, en el cual es un laboratorio que está prácticamente bajo de la Tierra, desconozco qué cantidad, pero es un centro de investigaciones, pues en energías, ¿no? Energías nucleares, que se llama el CERN. Entonces ese lugar lo que hace es colisionar de una u otra manera, y con el tema que estamos viendo hoy de colisiones, pues a final de cuentas, pero ahí se ve en la parte, en este caso, pues podemos irlo en micro o incluso hasta nano, cuáles son partículas, por eso se le llama física de partículas, y se colisionan esas dos partículas, y se genera una gran cantidad de energía, que eso es lo que tiene que ver con lo que en su momento fue algo muy importante todavía, el famoso, la famosa partícula de Dios, o también el llamado, la partícula de Higgs, ¿verdad? Que fue algo muy impresionante, y a la fecha se siguen trabajando sobre muchas cosas. No recuerdo si les pasé un video de ese tema, ingenieros. ¿No fue así? Pues No nos recuerdo si quedamos vimos un tema a relacionado a eso, ¿no, verdad? mitad del de ayer. Sí, es que el video es bastante completo, ¿no? Pues ayer lo estuvimos viendo con ustedes, efectivamente. Disculpen, lo que pasa es que como tengo varios grupos también, entonces siempre, de una u otra manera, pues hay bastante información que estoy viendo pues con todos y cada uno de sus compañeros de los grupos, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema relacionado aparte de esto de las partes, ya se me estaba cuatrapeando, relacionado a este tema de centros de masa que les comentaba, y si gustan vemos un poquito ya pero sí me necesito que veamos este tema, y terminamos de ver el video que dejamos pendiente el día de ayer, y este video pues se llama, en este caso se llamaba Tres Maneras, y tiene que ver con el acelerador de partículas, ¿no? Que son máquinas tan complejas y alucinantes que incluso pueden dañar, ¿no? Y pueden ser tóxicas para el ser humano, entonces tiene que tener mucha seguridad. Y eso es lo que vamos a ver en un momentito más, nada más si gustan vamos a checar parte de este tema, ¿no? Que tiene que ver un tanto con, este tema se le llama dinámica de sistemas de partículas, y ahí tiene que ver un tanto lo relacionado, como les decía, al momento de inercia, centro de masa, que son temas ya específicamente del área de ingeniería mecánica o mecánica, pero debemos recordar que como ingenieros, pues tenemos que tener la capacidad de adaptar y conocer, en este caso, de todo un poco, ¿no? Entonces, al hablar de ingeniería, son temas muy amplios, son temas bastante extensos, pero bueno, es por eso que existen diferentes áreas en las cuales uno se puede especializar, en este caso ustedes,
Como ingenieros en electrónica, pues obviamente que van a trabajar en este tema, ¿no? En este caso de la cuestión de electrónica, probablemente lleguen a la parte de mantenimiento, diseño, desconozco prácticamente las áreas, o también incluso hasta calidad. Entonces ya va a depender de ustedes qué tanto quieran desarrollarse, pero casi normalmente los ingenieros en electrónica llegan al área de casi mantenimiento por lo regular, ¿no? Ya dependerá de ustedes qué tanto se quieran mover o desplazar en otras áreas y aprender cosas nuevas, ¿no? Eso yo creo que es lo mejor, y eso les va a permitir ir creciendo, desarrollándose en diferentes áreas, ya sea en la investigación, en la industria, poner su propia empresa, ser emprendedores, bueno, tantas cosas con las cuales ustedes de una u otra manera pueden desarrollarse. Entonces, por eso es necesario conocer de todo un poco, porque si les comento, son muchos los temas que se ven en el área de la ingeniería y aparte, pues bueno, tener conocimiento prácticamente de todo a veces pues es complicado, ¿no? Pero bueno, teniendo la idea, yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Para poder desarrollar muchas de las cosas. Bueno, entonces vamos a comenzar un tanto con lo que tiene que ver con la dinámica de un sistema de partículas. Entonces ya hemos visto algo relacionado con parte de que les comentaba con la que es colisión y cantidad de movimiento. Entonces, este tema, ¿sí me escuchan bien, ingenieros? ¿No se escucha eco? ¿No se escucha eco, ingenieros? Déjenme checar ¿Se el escucha bien, micrófono. profe? Lo que pasa es que he observado que si me desplazo cerca del pizarrón, el pintarrón, se escucha eco, fíjense. Entonces a veces no es porque no selecciono correctamente el micrófono. Entonces pues vamos a ver. Les comentaba entonces que este tema, vamos a ver ahorita en su momento, en el caso de la ingeniería como tal, en este caso ingeniería mecánica, este tema de centros de masa, incluso para los ingenieros civiles, arquitectos, es muy importante. Porque de una otra manera, si se fijan, hay edificaciones o hay construcciones que uno las puede observar y de una u otra manera, pues sí tienen una figura un tanto, pues por decirlo que fuese cuadrada o que tenga de cierta manera un comportamiento normal, vamos a llamarlo, permítame, déjeme buscar aquí unas imágenes. Ahorita se las comparto para que ustedes puedan observar ese tema. 150 aquí me marca. Incluso hay tablas que nos indican cuál es el comportamiento que tiene que tener esa figura. Y sobre eso, pues bueno, se empieza a trabajar, ¿verdad? Y nos dice, esta figura tiene un centro de masa tal, y por lo tanto debes de tomar en cuenta esta figura, ¿no? O este comportamiento. Déjenme ver si están las tablas en este material. Porque esas tablas, aquí están. Bueno, les voy a compartir las tablas. Así rápidamente, mire, es un libro de estática, que es prácticamente lo que les comentaba. Bueno, en esta... Bueno, voy a mostrarles el libro, prácticamente aquí, no sé si alcanza a ver. Y si no, permítame, todos tenemos. Lo que quiero es que ustedes se ubiquen. Entonces aquí tengo un material, en vez de mostrarles yo creo que la hoja, porque bueno, aquí tengo una hoja de un libro. 220. A ver si es cierto. Y ahorita comenzamos. Entonces siempre se tiene que tomar, por ejemplo, si ustedes observan, aquí en México está la Estatua del Ángel, de la Independencia, también está lo que es el Monumento de la Revolución, lo que es el edificio de la Torre Latinoamericana. También tenemos otros edificios que de una u otra manera pues tienen figuras geométricas pues muy interesantes, muy complejas. Pero a final de cuentas ese tipo de edificaciones tiene que tener un centro de masa o un centro de gravedad. ¿Esto por qué? Porque va a permitir que se mantengan estáticas, que se mantengan fijas. Si en un momento hay un sismo, pues obviamente que ese tipo de sistemas pues no sufran un daño, en este caso se puedan caer. Ustedes saben
que la torre latinoamericana, de hecho está diseñada, la cual tiene ciertos pesos o soportes que permiten que cuando haya un movimiento telúrico, o en este caso la Tierra se mueva, sabemos que se construyó sabiendo que era un lago. Y en ese lago, pues obviamente, pues, ¿qué sucedió? Pues toda esa agua que había en su debido momento, pues lógicamente que empezó a secarse, y sobre eso, sobre todo ese terreno, sobre toda esa área, pues ahí se construyó la Ciudad de México, y por lo tanto es una sísmica bastante intensidad. Entonces es por ello que algunos de sus edificios tienen esas estructuras. Aquí está, miren, ahorita se les comparto la pantalla. Déjenme ver si no vienen figuras así como pensaban. En este caso, aquí están, miren. Déjenme, les comparto mi pantalla para que vean de qué estoy hablando. Entonces, estas imágenes que les voy a mostrar en este momento son de un libro que como les he comentado, que es muy clásico en ingeniería. ¿Ya pueden ver la pantalla, ingenieros? ¿Pueden ver mi pantalla? Ya. Ok, entonces en esta pantalla, de hecho este capítulo tiene el título, aquí se los voy a mostrar, es un libro muy clásico, y se llama el tema, aquí pueden ver, por ejemplo, esta es la portada y se llama Fuerzas Distribuidas y Centroides y Centros de Gravedad. Entonces aquí pueden observar en esta imagen que vienen, por ejemplo, hay diferentes estructuras, está un puente, está aquí una persona a través de esta estructura atornillando, en este caso una estructura de acero. Aquí tenemos a un brazo, el cual está moviendo una maquinaria. Posteriormente, en la parte de abajo, viene una estructura con la cual permite que las personas o carga suban a determinada altura debido a esta cantidad de estructura que tiene ahí. Tenemos también la otra imagen que, por cuestiones ahorita, por ejemplo, este barco, el cual debe tener un centro de masa con respecto a cuando llegue, en este caso, olas grandes, o se encuentre mar abierto, pues bueno, tenga un equilibrio de cierta manera. De igual manera, las estructuras que tenemos aquí, las cuales deben de estar, de cierta manera, tienen determinada altura, probablemente sean chumaceras o torres en este caso, el cual salga un humo, sobre todo, y aquí podemos observar su comportamiento, ¿no? Y bueno, la foto de una persona que en su momento pues tuvo que ver mucho con esto. En este caso pues es Isaac Newton, el cual tiene una gran importancia en su debido momento y a la actualidad. Parte de esas leyes nos rigen de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues aquí viene una pequeña introducción relacionado a este tema, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice que hasta ahora se ha supuesto que la atracción ejercida por la Tierra sobre un cuerpo rígido podía representarse solo por una fuerza, que en este caso viene siendo el peso. Esta fuerza, denominada fuerza de gravedad o peso del cuerpo, debía aplicarse en el centro de gravedad del cuerpo. Dice, la Tierra ejerce una fuerza sobre cada una de las partículas que constituyen el cuerpo. En ese sentido, la acción de la Tierra sobre el cuerpo rígido debe representarse por un gran número de pequeñas fuerzas distribuidas sobre todo el cuerpo. Sin embargo, aquí menciona en este capítulo, se prenderán en su totalidad dichas fuerzas pequeñas que pueden ser reemplazadas por una fuerza equivalente. Y aquí lo hace mención, ¿no? Respecto a eso. Y luego dice aquí, dice en la primera parte de este trabajo, se describen cuerpos bidimensionales como placas planas y alambres que están contenidos en una placa, en un plano dado. Se introducen dos conceptos que están muy relacionados con la determinación del centro de gravedad de una placa o de un alambre. El concepto de centroide de un área o de una línea o de una línea, y en el concepto del primer momento en el área de una línea con respecto al eje, en este caso dado, ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, la tabla que les decía. Aquí viene parte de lo que se ve. En este caso, imagínense, aquí tenemos una pequeña estructura, una pequeña placa, como lo menciona. Es una placa que no es uniforme, no es simétrica, no es un cuadro, no es un círculo, tiene una determinada configuración, determinada geometría, más que nada. Pero observen, en este caso tiene un punto central que se le llama, en este caso, lo representan con la letra, en este caso, G, que a su vez, posteriormente, en este plano tridimensional, el plano X, Y, Z,
pueden observar que tiene aquí una componente en el plano horizontal y una componente en el plano, en este caso vertical. También faltaría en el plano, en este caso de Z, pero simplemente se está representando en donde en una componente en X y una componente en Y. En este caso, si observan la X, no sé si se alcance a distinguir hasta donde estén ustedes, bueno, déjenme aumentar aquí de tamaño de la pantalla, pero la letra X y la letra Y tienen una línea en la parte superior. Entonces se nos indica que son los centros, o son sus componentes, en este caso del plano horizontal y vertical, en relación a su centro de gravedad, como aquí lo marca en la parte inferior, que estoy haciendo este pequeño recuadro. Se hace una sumatoria de todos los momentos, en este caso donde se multiplica esa componente por, en este caso, lo que viene siendo W, ¿no? Y aquí se hace una sumatoria respecto a todos esos datos. Aquí nos muestra una figura de un balance preciso, dice, aquí en la parte derecha, izquierda, dice en la fotografía, el balance preciso de los componentes de un móvil requiere de una comprensión de los centros de gravedad y centroides, que son tópicos principales de este capítulo. Si observan, esta es una, se cuelga en esta parte, pero pueden observar que de este lado izquierdo tiene más cantidad, en este caso podemos decirle que son hojas, figuras, que del lado derecho. Pero a final de cuentas, esto se mantiene en equilibrio. Entonces, esta imagen, o esto que tenemos que se puede colgar, ¿tiene un qué? Tiene un centro de gravedad. Y eso, pues bueno, hay que analizar. Continuando, les comentaba que existe aquí una figura, que es la siguiente. Entonces aquí tenemos placas y aquí tenemos lo que se refiere a alambres, o se les llama líneas, en las cuales se obtiene su centro de gravedad. Pero regresando al tema que les quería comentar, empezamos a ver figuras. Esas figuras deben de tener un centro de gravedad, por ejemplo aquí está. Esta figura de la parte superior, pues se ve que no tiene como tal, pero igual cuestión de leer un poquito la información, ¿no? En este caso, esta figura, que prácticamente viene siendo un trapecio, aquí tiene un centro de gravedad, tiene una componente horizontal, en este caso, positiva, negativa, que es básicamente lo relacionado a esa área. En la parte inferior tenemos otras imágenes, como se pueden observar, tenemos un triángulo, tenemos una doble I, una S invertida, y nos indica que aquí se encuentra su centro de gravedad, igual para esta otra imagen. Y así aquí tenemos una placa, en este caso que tiene esta forma de S, y observen que está su centro de gravedad. Pero ahora tenemos lo que les quiero mostrar, son estas placas, perdón, esta diapositiva, en la cual nos está indicando que tenemos diferentes áreas geométricas. En este caso, área triangular, un cuarto de área circular, un área semicircular, también así se le denota. Y entonces cada una de estas figuras, aquí tiene lo que se refiere a en este caso, a su centro de gravedad en la componente horizontal y la componente vertical y su área. En este caso sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y luego, en el caso, si observan, en el triángulo, perdón, antes de pasar a otro, nos está diciendo su altura, nos está diciendo en este caso Y, con esa línea nos indica que es la componente, en este caso, vertical de ese centro de gravedad. Y luego a su vez tiene la base que viene siendo X. Aquí no lo indica, pero a final de cuentas tendríamos que, no lo indica, nos indica que no tiene esa componente, ¿no? Componente horizontal. En el caso de un cuarto de área circular, observen, aquí tiene un centro de gravedad. Si tuviéramos un círculo completo o un semicírculo, como lo maneja aquí, tendríamos aquí su centro de gravedad y tendría un radio. En este caso aquí también observen, tiene un centro de gravedad con la componente horizontal, la componente vertical. Y aquí está, se observa para el cuarto de círculo, aquí está su componente, en este caso para su centro de gravedad en X, en Y su área de esas, en este caso del cuarto de círculo y del área semicircular. Y así sucesivamente podemos ver, ahora tenemos la parte de una elipse, un cuarto de elipse y una semilipse, igual sus debidas componentes y su área. Luego tenemos una semiparábola, también de igual forma. Entonces, estos ya son como una tabla que nos va a permitir en su momento una figura poderla descomponer en estas diferentes geometrías. Y eso nos va a dar, nos permite tener de cierta manera la facilidad para poder obtener el centro de gravedad de toda esa figura que en su momento vamos a mostrar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la enjunta parabólica. Observen, aquí su centro de gravedad es este. Y si se fijan, Y es igual a una acá multiplicada por X al cuadrado. Esto tiene que ver básicamente con ¿quién? Pues con una parábola, ¿no? Si en ese caso, si observan Y es igual a X cuadrada, pues va a ser una parábola ya en la cuestión geométrica.
Pero bueno, aquí le da un valor a de esa constante, que pues eso va a determinar su comportamiento de cierta manera, ¿no? Tenemos su centro de gravedad en la componente horizontal, componente vertical, su altura, y aquí tenemos otra variable que en realidad en este momento no la ubico, ¿no? Necesito leer un poquito más la información. Luego tenemos una enjunta general y un sector semicircular, ¿no? Entonces, esto, y bueno, aquí vienen otras formas. Un cuarto de arco, esto es para alambres, básicamente, para alambres, como también lo menciona. Y bueno, entonces aquí empieza a trabajar sobre diferentes placas y empieza a obtener sus respectivos momentos o centros de gravedad, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos una figura. Entonces, esta figura, como pueden observar, en las imágenes anteriores de las diferentes áreas, esto lo vamos a seccionar en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos aquí viene siendo un semicírculo, luego podemos tener aquí un cuadrado, y luego, o un rectángulo, y luego a ese rectángulo le vamos a restar un área, como aparece aquí en la siguiente imagen, observen. Entonces, el área 1 viene siendo un semicírculo, el área 2 es un rectángulo completo, y luego el área 3 viene siendo un agujero circular. Si observan, aquí nos está indicando que el semicírculo, en este caso va a tener, respecto al plano horizontal, en este caso viene siendo negativo en la componente en X. En este caso el área, pues completamente va a ser positiva. Y entonces aquí se obtiene el área multiplicada por parte de ese centro de gravedad en la componente horizontal. Para el rectángulo, prácticamente todo se encuentra en la parte del eje horizontal positivo. Y en el caso del agujero, pues en este caso tiene una parte positiva. En el caso de Y, tiene una parte positiva y una parte negativa que forma parte de esa área que se va a extraer. Entonces esa sería una manera de poder ir indicando esto. Miren, aquí viene un problema como tal, ya nos da las diferentes áreas, las dimensiones, en este caso radio, el diámetro, en este caso las alturas. Entonces nos pide que se encuentre la ubicación del centroide, pero si pueden observar aquí, lo primero que se tiene que hacer para hacer este análisis de estas imágenes es primeramente observar cuántas figuras está compuesta. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, aquí está una figura. Posteriormente, si se fijan, aquí viene un semicírculo, que es esta parte de arriba, y aquí está formada por un rectángulo o un cuadrado, y luego a ese cuadrado hay que quitarle, en este caso, un cuarto, ¿verdad? O más bien sería un semicírculo, y luego en la parte del semicírculo de arriba hay que restarle otra vez, otra figura, ¿no? Y a final de cuentas lo estamos observando de la siguiente manera. Aquí nos indica cómo es que hace el proceso, ¿no? Si se fijan en la imagen, entonces aquí me está indicando los radios para cada una de esas, en este caso, circunferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a analizar cada imagen por separado. Tenemos en este caso un rectángulo, aquí tiene el rectángulo, y de acuerdo a las dimensiones que le proporciona, en este caso, si se fijan, aquí valdría, esta altura sería 80, y en el caso de ¿quién? Este sería siendo, sí, la componente horizontal, y luego en la componente vertical dice que vale 120. Entonces, de acuerdo a las geometrías que hemos visto, su centro de gravedad sería 60 milímetros en la componente horizontal y 40 milímetros en la componente, en este caso, ¿qué? Vertical, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con el triángulo que aparece en la parte inferior, aquí está. Entonces, si se fijan, ya extraje el rectángulo, luego el triángulo, de igual manera, ¿no? Observo sus dimensiones, dice que vale 120 en la componente horizontal. Entonces, estas dimensiones, ¿de dónde salen? Pues de acuerdo a las tablas que vimos anteriormente. Y de ahí se obtiene, en este caso, esta componente horizontal, y a su vez la componente vertical que viene siendo una cantidad de menos 20. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la referencia, este viene siendo mi origen, componente horizontal y componente vertical. Entonces se encuentra en la parte negativa del eje vertical, por eso son menos 20 milímetros. Posteriormente pasamos a la otra geometría que viene siendo el semicírculo. Entonces debemos respetar las alturas. Entonces está con respecto al origen 80 milímetros desplazado hacia la parte superior, y luego en este caso tenemos que obtener, de acuerdo a lo que nos da la cantidad de radios, y luego igual a la componente horizontal, si se fijan, pues igual se obtienen 60 milímetros, como pueden observar. Y el radio prácticamente son 60, y de aquí, bueno, se obtiene prácticamente el centro de gravedad, que viene siendo la suma, o bueno, tiene que ver con la fórmula que está en la parte superior, 4
en este caso 4 tercios, que van a multiplicar a ese radio, R1, en este caso dividido entre pi. Y de ahí se obtienen los 25.46 milímetros, que es este pedacito. Claro, hay que sumarle más los 80, ¿no? Y eso les da completamente la distancia del origen hasta el centro de gravedad que corresponde a esa altura, ¿no? Y en el caso del círculo que se encuentra aquí, pues bueno, hay que hacer las respectivas igual, hay que calcular de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, donde aparecen las diferentes geometrías con sus respectivas áreas. De igual forma, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta lo referente al centro de gravedad en la componente horizontal con respecto a 120 milímetros, y en el caso de la componente vertical, en este caso corresponde a este dato. Entonces, de ahí se obtiene el radio. Entonces, como pueden observar, eso es lo que se tiene que analizar en relación a los centros de gravedad, ¿no? Lo que se pretende es descomponer esa imagen en diferentes geometrías, los cuales tienen diferentes centros de gravedad y diferentes áreas. Ya posteriormente, observen, para cada una de esas componentes se obtienen sus respectivas áreas y se saca el área total. Y posteriormente se saca su componente del centro de gravedad en X y en Y. Hay algunas que son positivas y otras que son negativas debido a la ubicación en donde se encuentran con respecto a la referencia. En este caso, los menos 120 corresponden a una componente, en este caso, del centro de gravedad de un triángulo que se encuentra desplazado hacia abajo respecto a quién, al plano horizontal, vertical, y respecto a quién, al origen, ¿no? Y aquí empezamos a obtener los diferentes resultados, ¿no? Entonces, y así podemos ir analizando para diferentes geometrías. Por ejemplo, tenemos ahora un alambre, y así podemos ir analizando, tenemos otro alambre, y vienen siendo sus componentes, y así una gran cantidad de imágenes, como pueden observar, que aparecen aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con este tema relacionado a centros de gravedad. Igual, por ejemplo, en esta imagen, observen, aquí puedo obtener un rectángulo, aquí puedo obtener otro rectángulo, y aquí aparece un triángulo, ¿sale? Igual aquí está otra geometría, aquí está un triángulo y un rectángulo completo. Y así podemos ir observando diferentes geometrías. Miren, por ejemplo, esta figura del problema 5.6, aquí tenemos una pendiente, aquí podemos representar un triángulo, y aquí podemos sacar una parábola, ¿no? Esa es parte de lo que tendríamos que ir analizando poco a poco. Igual tenemos otra imagen, tenemos un semicírculo, pero a su vez tiene una área que es un rectángulo, y hay que, en este caso, restarle ese triángulo a esa circunferencia que tenemos ahí. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra, y así sucesivamente podemos ir analizando cada una de estas imágenes. Por ejemplo, aquí está esta otra, del problema 5.18. Observen, aquí tenemos una parábola de este lado, pero acá en la parte superior tenemos un triángulo. Y aquí igual podemos sacar otro triángulo y después restarle esa área. En fin, ¿no? Aquí es usar un tanto la imaginación. Aquí ya vienen un tanto estructuras, ¿verdad? Que les digo, esos son temas bastante amplios, bastante interesantes. Y luego, por ejemplo, aquí viene la parte de las revoluciones. Y bueno, en sí, miren, por ejemplo, viene esta parte, esta área, ya viene la superficie de revolución. Aquí tenemos que hablar de integrales, que también es un tema bastante intenso. Por ejemplo, bueno, aquí no lo menciona tanto, no se mete todavía, pero aquí, por ejemplo, cómo giraría una esfera, un cono y un toroide, ¿no? Aquí está. Este tiene que ver con un teorema que se llama teorema de Papulus-Guldinius, ¿no? Que tiene que ver con este tema de sólidos de revolución, así es como también se le conoce a este tema. Y aquí, miren, les decía, vienen los integrales. Empezamos a utilizar integración, ¿no? Porque al hablar de volumen, tenemos que hablar de integrales. En este caso, cuando estamos hablando de volumen, tenemos que tener 3 integrales normalmente. Cuando estamos hablando de áreas, normalmente es 2 integrales. Y en este caso, ya simplemente de una sola cara, estaríamos hablando sobre una integral nada más. Pero bueno, eso ya en su momento ustedes lo tendrán que ver en cálculo vectorial, porque ahí es donde también se ve ese tema de cálculo. Eso ya es otro tema, tiene que ver con estructuras, pero bueno, eso es lo que les quiero dar a mostrar, ingenieros, respecto a este tema, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Ay, me quedó. Sí, ingenieros, adelante. Entonces, por así decirlo,
Adelante, no te escucho muy El bien. problema que nos den, tendríamos que basarnos en las figuras que nos muestra en el libro para poder desarrollarlo. De cierta manera, sí. Ujú. Sí, sí, eso va a ser muy, eso es importante, que tienes como base esas imágenes y ya sobre eso vas a ir obteniendo el resultado final que se pretende, ¿no? Sí, ese es el objetivo de esto. Pero bueno, no igual vamos a ver el tiempo, ¿no? Porque siempre, si es bastante información, entonces vamos a ir tratando de, de llegar a esa parte, ¿no? Que también debo mencionar que eso es lo que se refiere a centroides, ¿no? Pero también esto lo podemos ver de una otra manera, algo que se le conoce, como les decía, centro de masa. Entonces, el centro de masa tiene relación con eso de los centroides, pero en sí tenemos que obtener, de acuerdo, por ejemplo, la relación que tiene. Si tuviéramos, por ejemplo, a dos personas que se encuentran, bueno, ahorita continuamos con parte de lo demás, pero por ejemplo, si tuviéramos, si se alcanza a ver la tinta de color rojo, ingenieros, ¿sí se alcanza a ver esto? ¿Ya se alcanza a ver la tinta azul? Ok, bueno, por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes van a un parque de diversiones y en ese parque de diversiones, entonces, pues bueno, aquí está la base, ¿no? Aquí está la base. Entonces, de repente dicen, oye, pues vamos a subirnos, ¿no? Vamos a sentarnos. Y bueno, pues en este caso, pues llega una persona, ¿no? En este caso, llega, se sienta, ¿verdad? Aquí están sus respectivos pies y aquí tiene su apoyo, ¿no? Y aquí se toma de sus brazos y se sostiene. Del otro lado, pues de igual forma, ¿no? Hay otra persona que también se sienta, ¿no? ¿Sí? Y tenemos una niña, ¿no? Entonces se toma de los brazos de ese balancí y en este caso pues están aquí sentadas, ¿no? Están ahí sentadas y de cierta manera, como pueden ustedes observar, ¿a qué figura qué representación tienen de esta imagen? Me imagino que ustedes tuvieron la oportunidad de subirse a ese juego, ¿no? Un sube y bajas. Exactamente, no, es un sube y baja. A final de cuentas, ese sube y baja, en relación del tema que estamos tocando, entonces también lo podemos ver que el centro de gravedad, esto va a tener un centro, que también se le puede decir centro de gravedad, como ya lo vimos, en el texto, y otro también que se le conoce como centro de masa, ¿ok? Entonces, al hablar de centro de gravedad y centro de masa, pues eso tiene que ver, obviamente, con las dos personas que están ubicadas. Entonces, para ello, se tiene que tomar una referencia de igual manera, un plano horizontal y un plano vertical, ¿ok? Entonces, obviamente, al hablar de un centro de masa, que ese es lo que estoy tocando ahorita este tema, al hablar de ese centro de masa, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente, ¿no? Si esta persona, por ejemplo, tiene un peso de 80 kilogramos, es una persona bastante robusta, y del otro lado tenemos una persona que en este caso es de 20 kilogramos, pues ¿qué va a suceder con su centro de masa? ¿Qué va a suceder en este ejemplo? Pues bueno, pues vamos a observar que por obvia razón y de acuerdo a los resultados, pues la persona de 80 kilogramos de masa, pues lo que va a pasar con el sub y baja, pues prácticamente se va a ir sobre, en este caso, sobre el lado izquierdo. Y en el caso de la persona de 20 kilogramos, pues va a quedar prácticamente hacia arriba, ¿no? Entonces la que va a llevar el control de ese sub y baja es la persona de 80 kilogramos, porque ella con sus pies se puede impulsar y empieza a moverse, empieza a subir y empieza a bajar, ¿no? Ese es el caso. Pero ¿qué pasa ahora si ambas personas tienen la misma masa? Entonces ahora son personas que tienen 40 kilogramos y 40 kilogramos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues prácticamente puede llegar un momento en que en que ese sub y baja se mantenga en un nivel, en este caso en el plano horizontal. Entonces, aquí va a requerir que una persona se impulse hacia arriba y la otra de igual manera, pues va a bajar y luego se impulse hacia arriba para empezar ese movimiento de sub y baja. Pero con esta masa, a final de cuentas, ¿van a estar en qué? Van a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, aquí es donde la ciencia física empieza a hacer su chamba, ¿no? Entonces, decir, bueno, oye, entonces, ¿por qué tenemos
por qué hay un equilibrio o por qué no hay equilibrio, ¿no? En tanto al centro de masa como al centro de gravedad. Entonces, de ahí surge la necesidad de empezar a hacer este estudio en relación, pues, con las leyes de Newton, ¿no? No sé si me doy a entender, ingenieros. ¿Está quedando claro el tema que estamos viendo? Entonces, la explicación que estoy dando es de una u otra manera, es cómo se puede ver el caso, ¿no? Pero ya enfocado a la ciencia física, pues hay que demostrarlo, pues con fórmulas, ¿no? Con fórmulas, sobre todo eso, ¿no? Y ahí es donde hubo la necesidad de empezar a hacer todo este tipo de escribir, ¿no? Y dar a conocer, pues, lo que en realidad existe con la ciencia física, ¿no? Entonces les comentaba, ya en relación a este tema, déjenme ver, creo que aquí está este material. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en relación también a cargas eléctricas, ¿no? Donde estas dos cargas o estas dos partículas tienen masas iguales. También tiene que ver parte de ese caso, ¿no? A ver, aquí está. Bueno, vamos a comenzar. Entonces les decía, entonces, dentro de este tema que se le llama también dinámica de un sistema de partículas, porque tiene que ver ambos, ¿no? Pero vamos a enfocarnos ahorita, en cierta manera, con el centro de masa, aunque ya platicamos del centro de gravedad. Entonces, hay algunos libros, que por ejemplo, en este caso, el que tengo, este texto, nos habla de este tema que se llama así, dinámica, ¿sí? Dinámica de un sistema, dinámica de un sistema de partículas. ¿Ok? Sí, entonces se relacionan parte de estos temas que, como les comento, ¿no? Y todo tiene que ver, de una u otra manera, como lo hemos visto anteriormente, que se llama sistema, en este caso, no, sí, sistema de partículas. Si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad? Tiene que ver con, sí, déjenme checar aquí, porque no quiero. Bueno, tiene que ver con cantidad de movimiento lineal, colisiones, pero también se le llama así, sistema de partículas. Entonces, ahí está parte de ese tema, ¿no? Entonces, bueno, déjenme escribir el siguiente texto. Nada más que déjenme utilizar otro marcador porque ese marcador de tinta roja ya se agotó, ingenieros. Vamos a usar otro. Vamos a estrenar este color. Entonces dice que, como parte de la introducción, dice que en un sistema, ¿sí? Dice que en un sistema de partículas, que es el caso que estamos viendo, ¿sí se alcanza a distinguir la tinta de color rojo, ingenieros? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, dentro de la dinámica de un sistema de partículas, dice que en un sistema de partículas, sobre cada partícula, en este caso, actúan, ¿sí? Actúan las fuerzas, en este caso le llaman, actúan las fuerzas exteriores, al sistema. Las fuerzas exteriores al sistema y las fuerzas ¿sí? Y las fuerzas de interacción y en este caso, y las fuerzas de interacción, en este caso mutua, entre bueno, voy a dejar la figura y voy a continuar de este lado, mutua entre las partículas del sistema, voy a escribirlo aquí, entre las partículas, en este caso del sistema. Eso es como parte de esa introducción, ¿no? Entonces, en la dinámica, ahí lleva acento dinámica, ¿va? Dinámica de un sistema de partículas, en un sistema de partículas, sobre cada partícula actúan fuerzas exteriores al sistema y esas fuerzas interactúan mutuamente con las partículas del sistema, que eso es lo que vamos a checar parte de esta información, ¿no? Entonces, de aquí surge
surge lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la tercera ley de Newton, existe un tema que se refiere, en este caso dice que supongamos que un sistema de partículas, sobre una partícula 1 actúan una fuerza exterior llamada F1 y la fuerza ejerce sobre la partícula 2. Entonces, de ahí viene esa relación de la partícula de 1 a 2. Y a final de cuentas, pues bueno, se aplica lo relacionado si se acuerdan de esta ley de Newton, que a toda fuerza, ¿sí? Que a toda fuerza, por ejemplo, tengo la fuerza de 1 a 2, perdón, es al revés, la fuerza de 2 a 1 es igual a menos la fuerza de 1 a 2. Entonces, recordando que son vectores, se representa de esa manera. Y eso tiene que ver con una de las leyes de Newton que nos dice que a toda acción le corresponde una reacción de igual y en sentido opuesto. ¿Y eso se refiere a qué? Es la tercera ley de Newton, ¿verdad, ingenieros? ¿O no? Sí, profe. Entonces, a esto se refiere parte de esto. Bueno, porque es un texto bastante extenso, entonces para no escribir toda esa información, pero a final de cuentas, ese sistema de partículas, hablando de esas fuerzas, tanto externas como las que forman parte del sistema, pues va a haber una interacción mutua entre ellas, y eso se debe a parte de esta ley que tenemos aquí. Entonces, para cada una de las partículas, y voy a continuar, parte de esa información, en este caso, cada una de las partículas, ¿sí? Para cada una de las partículas, en este caso, se cumple la razón de cambio. ¿Sí saben qué es razón de cambio, verdad? ¿Sí saben qué significa razón de cambio? ¿Sí saben qué es eso, ingenieros? Con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Entonces, en este caso, cuando hablamos, en este caso, la razón de cambio respecto al tiempo, se refiere a la primera derivada con respecto del tiempo, ¿no? ¿De quién? De la cantidad de movimiento, y ahorita lo vamos a representar, de la cantidad de movimiento, en este caso, lineal. Eso es a lo que se refiere parte de este tema. Dice, es decir, sí, dice, es decir, coma, es igual, recuerdan que escribimos la palabra ímpetu, es igual a la resultante, ¿sí? Es igual a la resultante de las fuerzas, igual a la resultante de las fuerzas que actúan, lleva acento en la U, ¿sí? Actúan sobre la partícula, considerada. Y entonces para ello surgen las siguientes fórmulas, que en realidad ustedes ya la hemos visto anteriormente, donde la fuerza, ¿sí? La fuerza número 1 va a ser igual a la razón de cambio respecto del tiempo del ímpetu, ¿sí? En este caso ya es algo que anteriormente ya habíamos definido parte de eso, que tiene que ver con el ímpetu, ¿no? Y el ímpetu, ¿a qué es igual? Para hacer para recordar, entonces el ímpetu viene siendo igual a la masa multiplicada por la rapidez, en este caso que viene siendo la velocidad. Entonces aquí podemos echar mano de esto, que eso fue lo que venía un tanto en el video que estuvimos viendo el día de ahí. Si tengo otra fuerza, F sub índice 2, entonces pues va a ser igual la derivada con respecto a todo el tiempo de ese ímpetu. En este caso es igual a una masa multiplicada, ¿por quién? Pues por la velocidad. Claro, no se me debe de olvidar que aquí es ímpetu 1 y la masa 2. Y así sucesivamente, hasta tener una fuerza subíndice n, que va a ser de igual manera a la rapidez, en este caso a la razón de cambio, en este caso respecto del tiempo, de ese ímpetu subíndice n, ¿no? Es de esa manera que lo que tendríamos, ¿no? Por eso dice, para cada una de las partículas, ¿sí? Para cada una de las partículas se cumple la razón de cambio con respecto del tiempo de la cantidad de movimiento, que es el ímpetu, ¿sí? En este caso lineal, es decir,
es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas o de la partícula considerada, ¿no? Entonces ahí tenemos parte de este tema, ¿no? Y esto nos va a llegar a una fórmula, como dice, es la sumatoria, ¿sí? O es la resultante, y eso vamos a aplicar la sumatoria para cada miembro y aplicado, en este caso, a cada una de las partículas, utilizando, como les comentaba, la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, de manera que nos queda la siguiente fórmula, pero por cuestiones de espacio, déjenme aquí borrar esto, aquí le escribo, puntos suspensivos, 1, 2, 3, entonces esto es, la fuerza subíndice n es igual a la razón de cambio con respecto del tiempo de ese movimiento subíndice n. Y esto por consecuencia es igual a la sumatoria, ¿sí? Que tiene que ver con las fuerzas exteriores. Esto es igual, es un vector. Entonces es igual a la sumatoria de, en este caso, de esa fuerza. Esto es igual a la razón de cambio con respecto del tiempo de la sumatoria de esos ímpetus o de esos movimientos lineales. Esto es igual, en este caso, a la derivada con respecto del tiempo de ese ímpetu. Aquí le ponen subíndice i, indicando que al final es como parte de, también es una fuerza, igual el ímpetu subíndice i y el ímpetu subíndice i. Entonces, esa es la fórmula que de una otra manera tiene que ver con el movimiento total del sistema, que en este caso es la letra P, y la fuerza exterior, que es la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema de partículas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con este tema que estamos hablando, que les comento, ahorita estamos viendo esto del centro de masa, que eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Pero tenemos que empezar a tomar en cuenta mucho lo relacionado a esas fuerzas que están actuando en relación a quién, a ese movimiento lineal, a ese ímpetu, que está en relación de la masa multiplicada por la velocidad. Y eso a su vez aplicamos lo relacionado a la razón de cambio o a la primera derivada con respecto del tiempo para llegar a obtener la fuerza externa que va a estar en función de quién, pues obviamente de ese movimiento, de ese ímpetu y en relación a los datos que tenemos. Y eso de una otra manera pues tiene que ver con este centro de masa de esta figura que tenemos aquí. A final de cuentas, porque estamos involucrando una masa, aquí está, y una velocidad con la cual van a estar desplazándose hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿Qué parte de eso? Pero lo que nos interesa en este tema es identificar básicamente el centro de masa de esa figura, de ese sub y baja que tenemos, explicamos hace ratito, ¿no? ¿Algún comentario, ingenieros? Con respecto a este tema, ¿desean que le tome una captura de pantalla? ¿Le puede tomar foto, profe, por favor? Sí, con todo gusto, ingenieros, permítame tantito. Permítame tantito. ¿Qué tanto es tantito? Sí, son temas interesantes, fíjense, pero sí requieren de su, pues como todo de ingenieros. Cada uno tiene su grado de dificultad, pero yo creo que lo más importante de esto es, pues, leer, ver mucha información, si es posible ver videos, tutoriales, o sea, empaparse de toda esta información. Son temas que de una u otra manera alguien puede pensar, bueno, es que esto no tiene nada que ver con mi carrera, ¿no? Pues definitivamente tienes toda la razón. No tiene que ver nada con tu carrera, pero debemos recordar que son temas que forman parte de ¿quién? De nuestro acervo cultural. Entonces, como ingenieros, por eso les hacía el hincapié. Esta fórmula creo que no se alcanza a ver bien, ¿eh? Déjenme volverla a escribir. La voy a escribir de este lado. Aquí la voy a escribir. Entonces, como ingenieros, les digo, debemos tener conocimiento de todo un poco. No todólogos, pero sí es importante tener ese conocimiento básico. ¿Ok? Eso es lo que quiero darles a entender. Y ahorita, en la actualidad, muchas empresas están solicitando personal que pues tenga dominio sobre lo que se le conoce, ¿no? Que sea la ingeniería de cierta manera o sus habilidades sean multidisciplinarias. O sea, que no necesariamente seas ingeniero en determinada ciencia, sino que tengas conocimiento de todo un poco, ¿no?
Entonces eso también es importante. Incluso hay personas que dicen, bueno, yo estudio una ingeniería, pero posteriormente estudio una maestría en administración, en calidad. Entonces, pues van ampliando sus conocimientos debido a las necesidades que requiere el área donde están trabajando, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos parte de este ejemplo. Les comentaba que esta fórmula la escribí aquí en el centro del pintarrón para que se llegue a apreciar un poco más. Incluso déjenme tomarle otra imagen por si no se alcanzó a ver bien. Ahorita la volvemos a capturar. Y les comento ahorita con lo de la carretera de la información, que anteriormente así se le llamaba o se le estaba llamando al Internet. De una u otra manera, pues eso, pueden encontrar una gran cantidad de información que es pues de verdad de mucha utilidad, ingenieros. De mucha, mucha utilidad. Y de diferentes temas, ¿no? Incluso fíjense que yo, bueno, me voy a salir un poquito del tema, pero encontré cómo puedes hacer tú una pasta, una especie de masa, con ciertos elementos químicos que encuentras en tu casa, y con la cual tú le acercas un imán y esa masa pareciera que tuviera vida, pero todo eso, le acercas un imán de un cierto campo magnético bastante considerable y esa masa se mueve. Es como si fuera, hagan de cuenta, inteligente, algo así, pero el campo magnético con la mezcla de todos esos elementos, de esos elementos químicos, pues haces esa plastilina, esa es la palabra correcta, una plastilina que hace que se mueva conforme vas moviendo el campo, el imán. Cuando la vi me sorprendió, dije, no estaría nada mal hacerla, ¿no? Son cosas que pues va uno aprendiendo cosas nuevas. Bueno, entonces ese es el tema relacionado a la dinámica de un sistema de partículas, ¿no? Okay. Bueno, entonces voy a borrar la parte derecha del pintarrón. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, andamos bien. Hoy creo que se va a manchar un poquito el pintarrón debido a la tinta del marcador de color rojo, ingenieros. Sí, se manchó. Bueno. No, creo que hay que utilizar otro material para limpiarlo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, les comentaba, el centro de masa, ya específicamente, dice lo siguiente, centro, en este caso, centro de masa. Y dentro del centro de masa tenemos el siguiente dato, dice, el centro de masa de un sistema, ¿sí?, de un sistema de partículas, en este caso es el punto, ¿sí?, es el punto donde se puede considerar concentrada en este caso toda la masa de un sistema u objeto. Es como parte de una definición, ¿sale? Ese centro de masa. Dice, centro de masa de un sistema de partículas es el punto donde se puede considerar concentrada toda la masa de un sistema, o en este caso, u objeto. ¿Ok? Dice, al mismo tiempo, ¿sí?, coma, es el punto, ¿sí?, dice, es el punto en donde, en este caso, coma, si se aplica una fuerza, se produce una traslación, ¿sí?, se produce una traslación, aquí le llaman pura
Y eso lo especifica de la siguiente manera, es decir, dice, es decir, en este caso, el objeto, aquí ya al hablar de traslación estamos hablando de un movimiento, ¿no? Es decir, en este caso, el objeto no gira, como sucedería en el caso del centro de gravedad, ¿no? Esa sería una situación, ¿ok? Sí, por ejemplo, si hablamos de una nave espacial, de un cohete, de un satélite, entonces ahí entraría parte de eso, ¿no? Donde este sistema se tiene que observar si gira, ¿no? Incluso hay un ejemplo, ahorita me acordé de la materia de ecuaciones diferenciales, hay un ejemplo donde se observa en este caso un transbordador espacial, cómo se analiza sus diferentes movimientos, tanto en el plano horizontal, vertical, en el eje X, Y y Z, ¿no? Es un problema muy interesante. Ahorita me acordé que está en uno de los ejercicios de esa materia de ecuaciones diferenciales. Y ahí se aplica parte de esto, ¿no? Ok. Continuando entonces, recordando, dice que al mismo tiempo es el punto donde se aplica una fuerza, se produce una traslación pura, es decir, el objeto no gira. Y eso tiene que ver con el siguiente dato, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hablar sobre los vectores. Dice que el vector, ¿sí? El vector de posición, ¿sí? El vector de posición, en este caso, del centro de masa de un sistema, en este caso, de un sistema de partículas, está dado por, y en este caso, como estamos hablando de un vector de posición, voy a indicarlo, vector de posición, quedamos que este marcador ya se está agotando, el vector de posición, en este caso del centro de masa, de ese sistema, se le escriben, en algunos libros se escribe la letra C subíndice M, para indicar que es el vector de posición del centro de masa. Así es como se representa en algunos libros. Y claro, no debemos olvidar que al hablar de un vector de posición, tenemos que escribir la flechita, ¿no? En este caso, viene siendo la representación. O algunos libros utilizan las letras negritas para indicar que son, en este caso, los vectores de posición. Esto va a ser igual. Entonces, aquí intervienen, pues, la sumatoria, ¿sí? En este caso, desde I hasta determinado valor. Déjenme poner este marcador de este otro lado. Entonces, en la sumatoria, ¿sí? Que va desde I hasta un número determinado, en este caso de una masa, se llaman masa subíndice I por R subíndice I, que viene siendo también parte de ese vector de posición, dividido entre la sumatoria desde I en relación a la masa de ese cuerpo, también subíndice I. Esto es igual a tener de igual manera esa sumatoria de I hasta un número determinado, que empezamos, ese vector de posición multiplicado por el vector de posición, subíndice I, esto dividido, entonces ahora esa sumatoria de masas se le va a representar con la letra M mayúscula, ¿no? Que eso viene siendo parte de ese vector de posición en relación a esas masas que tenemos ahí, ¿no? Es una manera de poder representar esto, ¿no? Y de ahí surge también lo relacionado a la velocidad, ya directamente. Entonces, también vamos a hablar de esa velocidad. Déjenme escribir aquí, voy a borrar esto. ¿Qué se les hizo muy difícil este tema, ingenieros? ¿O qué pasó? De hecho, es como que se les bajó la batería. ¿Qué pasó, ingenieros?
Entonces también podemos hablar que dentro de este tema de centro de masa, tenemos que hablar de la velocidad. Entonces la velocidad del centro de masa viene dado por el siguiente, en este caso V, reportando que es el vector. En este caso C subíndice M, que viene siendo parte de, se obtiene derivando con respecto del tiempo. Y esto nos queda de la siguiente manera. Entonces, la velocidad del centro de masa, C subíndice M, es igual a la derivada con respecto del tiempo, ¿de quién? Del vector de posición, C subíndice M. Esto es igual a la vez, en este caso, si se fijan en la sumatoria de todos esos momentos, de esas todas masas, multiplicadas por el vector de posición, dividida entre la sumatoria de las masas. De tal manera que me queda que es igual a 1 entre la sumatoria de esas masas, eso multiplicado por la sumatoria de I, en este caso a la masa subíndice I, por la derivada de los vectores, de la derivada con respecto del tiempo, de ese vector de posición respecto a los centros de masa, ¿no? Eso es lo que estamos indicando de esa manera con esta fórmula. Pero bueno, sabemos que este dato que tenemos aquí, la derivada respecto del tiempo, en este caso del vector de posición, va a ser igual al siguiente dato. Déjenme escribir aquí. Esto va a ser igual a tener 1 entre la masa, que va a multiplicar a esa sumatoria, pero ahora va a ser la masa, en este caso multiplicada por la velocidad, o en este caso la rapidez, que viene siendo la magnitud escalar de la velocidad. Esto, a final de cuentas, recordando que esta fórmula tiene relación con el ímpetu, que de hecho es lo que escribimos de este lado. Por lo tanto, me va a quedar que es 1 entre la sumatoria de esas masas en relación a la sumatoria de todos, en este caso, ¿qué? Esos ímpetus, o también llamados cantidad de movimiento total del sistema de partículas, ¿no? Que eso tiene que ver con parte de esta forma. Bueno, resolviendo todo esto, aquí le voy a poner una flecha, así. Resolviendo, a final de cuentas, me queda la velocidad del centro de masa, en este caso que es un vector, es igual a 1 dividido entre la masa total multiplicada por, en este caso, el ímpetu. Vamos a indicarlo de esa manera, ¿no? Entonces podemos ahí despejar, podemos despejar de aquí, y la masa está dividiendo, entonces me va a quedar que va a ser la masa multiplicada por el vector velocidad con respecto al centro de masa. Eso es igual ¿a quién? Pues a la cantidad de ímpetu. Y esta fórmula prácticamente es la que habíamos desarrollado anteriormente, que es esta. Que habíamos indicado, ¿no? Entonces, con esto estamos indicando estamos empleando tanto el vector de posición del centro de masa como la velocidad del centro de masa. Y esto, como resultado, pues nos permite llegar prácticamente a ese ímpetu que tiene que ver con lo relacionado al ímpetu multiplicado por la masa en relación a la velocidad de ese centro de masa. Entonces aquí vamos a empezar a hacer algunos ejercicios relacionados a estos temas, ¿no? ¿Cómo andan, ingeniero? Los escucho como que andan muy serios, muy tristes. ¿Qué pasó? ¿Qué les acontece? Ok, bueno. Entonces, dentro de esas fórmulas, ahorita vimos lo relacionado al vector de posición, y ahora, pues en este caso, a lo que se refiere a la velocidad, que tiene que ver con el centro de masa, ¿no? Entonces, todo parte de la derivada con respecto del tiempo del vector de posición,
en este caso, del centro de masa. Entonces sabemos que el vector de posición con respecto al centro de masa prácticamente viene siendo esto. Entonces esta operación nos la traemos para acá y sustituimos los respectivos valores. Entonces sabemos que la derivada o la razón de cambio, en este caso de quién, del centro de masa, del vector de posición respecto al centro de masa, viene siendo la velocidad, y aquí lo estamos sustituyendo. Y eso por consiguiente, la masa multiplicada por la velocidad o la rapidez, que viene siendo el escalar de la velocidad, pues viene siendo igual al ímpetu, ¿no? Y eso es lo que tenemos en este momento. Así como también utilizamos el vector de posición, la velocidad, también existe la aceleración. Y en este caso la aceleración, pues tiene que ver, como estamos hablando de dinámica, en este caso dinámica del sistema de partículas, pues tendremos que hablar también de quién, de la velocidad, perdón, de la aceleración. Entonces, en este caso, la aceleración, entonces en este caso, la aceleración del centro de masa nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la aceleración, recordando que también es un vector, el centro de masa, es igual a la primera derivada con respecto del tiempo de quién, de la velocidad, de hablando del centro de masa. Esto a su vez lo podemos ir desarrollando con lo que hemos obtenido anteriormente. Entonces me queda que va a ser 1 entre la masa que viene siendo la sumatoria, ¿no? Eso a su vez multiplicado por la sumatoria, en este caso de i hasta un número, dependiendo, eso por la derivada con respecto del tiempo de quién, de los ímpetus, subíndice i, eso sería como parte de lo que hemos obtenido anteriormente. Eso a su vez va a ser igual al siguiente dato en este caso. Entonces, esto es igual a 1 entre la sumatoria de esas masas por la derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Pues de la sumatoria de todos esos, en este caso, ímpetus. Y a su vez eso también lo podemos sustituir entre 1 entre la masa, 1 entre la masa, esto por, me queda 1 entre la masa de la fuerza, en este caso ya lo borré, ¿verdad? La fuerza exterior, que de hecho ya borré ahorita esa fórmula, en este caso a la fuerza exterior, perdón, a ver, me queda algo así, me falta algo. Esto es igual a la sumatoria, entonces eso es a la derivada con respecto del tiempo. Si tomamos un ímpetu, esto por consiguiente es igual ahora sí 1 entre la masa multiplicada por la fuerza exterior, y eso lo borré hace ratito, que por consecuencia esto corresponde a quién, a una fuerza exterior que es igual a una masa, ¿por quién? Por una aceleración. Por una masa, por una aceleración, en este caso es la masa o la aceleración, en este caso del centro de masa, ¿no? Me queda algo así. Entonces la fuerza exterior es igual a la masa multiplicada por la aceleración del centro de masa. Entonces tenemos ese dato, ¿no? Bueno, de aquí despejamos, ¿no? De aquí me queda que la aceleración del centro de masa prácticamente me queda esto, así. Y ahí despejamos, ¿no? Entonces multiplicamos la masa, está dividiendo, pasa multiplicando, y me queda lo relacionado a una de las leyes de Newton, ¿no? Donde la fuerza es igual a una masa debido a la aceleración. Y bueno, llegamos a ese tema que tiene que ver con los centros de masa, ¿no? Aceleración en relación a los centros de masa. Entonces aquí, en este caso, la aceleración del centro de masa, pues se va a aplicar exclusivamente para fuerzas externas al sistema, ¿no?
de acuerdo a lo que nos está mostrando aquí, ¿no? A este tema que tenemos aquí. ¿Ok? Comentarios, ingenieros, preguntas hasta el momento. ¿Desean que le tome una imagen a estos temas, ingenieros? Sí, profe, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Sí, nada más que se ve un tanto manchado el pizarrón, pero bueno, pues es parte ¿cómo se llama? Pues de los gajes del oficio, ¿no? Ya les compartí la imagen a través del grupo de WhatsApp. Por favor, verifíquenlo, ingenieros, si se ve de la mejor manera, ¿no? Por favorcito. Sí, profe, sí se ve bien, gracias. ¿No ustedes? Bueno, aquí hay un dato. Que bueno, aquí hay un tema donde está el vector de posición multiplicado por la masa, que eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, también existe otro tema que también se relaciona mucho con esto. Y ¿sí les llegó la imagen bien, ingenieros, allá al grupo? ¿Sí se observa bien la imagen? ¿Sí, ingenieros? ¿Sí se Sí, observa profe. bien? Ok. Bueno, entonces voy a borrar parte de esta imagen, de esto que escribí relacionado al centro de masa. Entonces, observen, se está hablando de un sistema de partículas, que es lo que estamos tomando en cuenta, en este caso, en el cual se están considerando tanto fuerzas, tanto externas como parte de. Entonces, la definición del centro de masa dice de un sistema de partículas es el punto donde se puede considerar concentrada toda la masa de un sistema u objeto. ¿Ok? Entonces, es por ello, si observan, en estas fórmulas, estamos observando, aquí específicamente en el vector de posición, nos está indicando que es la sumatoria de masa. Por eso dice, se considera concentrada la masa de un sistema, de toda la masa de un sistema u objeto. Y aquí estamos considerando la sumatoria de esas masas, que lo representamos con la letra M mayúscula. En relación nuevamente con el vector de posición, se multiplica, en este caso, la masa por el vector de posición, se hace la sumatoria de cada uno de esos, de esas partículas como tal. Posteriormente, lo que se empieza a realizar es en esta parte de aquí. Entonces nos queda, ¿verdad? De aquí podemos estamos jugando con toda esta información. Entonces resulta que esta masa la sacamos como factor común, porque es la masa de todo el sistema. Entonces sabemos que la masa multiplicada por un vector de posición, en este caso, va a corresponder, no, perdón, ya borré parte de la información. Prácticamente nos queda hasta aquí, ¿no? Luego lo que hicimos fue hablar de la velocidad en relación al centro de masa. Entonces esa velocidad tiene que ver con la derivada con respecto del tiempo. Entonces tomamos como base el vector de posición del centro de masa y lo derivamos. Entonces, al derivar el vector de posición, que sabemos que equivale a la sumatoria de cada una de esas masas por los vectores de posición, dividido entre toda la masa del sistema, aquí lo tenemos y aquí lo planteamos. Posteriormente, al hacer estas operaciones, bueno, al derivar o ir sustituyendo, nos queda como factor común 1 entre la masa total. Eso va a ser igual a la masa, a la sumatoria de la masa de ese sistema de partículas, de cada una de ellas, sabiendo que la primera derivada con respecto del tiempo, a razón de cambio, con respecto del tiempo del vector de posición, eso es igual a ¿quién? A la velocidad. Entonces, por lo tanto, sabemos que la masa multiplicada por la velocidad, o en este caso, la rapidez, que viene siendo el vector, en este caso, viene siendo el escalar de la velocidad, esto corresponde al ímpetu, que en este caso lo representamos con la letra P. Por lo tanto,
1 entre la masa equivale a la sumatoria de todos esos ímpetus. Entonces nos queda de esta forma. Entonces sabemos que el ímpetu es igual a una masa, a la masa total de todo el sistema por la velocidad del centro de masa. Eso es lo que estamos haciendo. Y posteriormente sabemos que si derivamos, al derivar la velocidad con respecto del tiempo, vamos a obtener ¿quién? La aceleración, y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces derivamos que la aceleración es igual a la primera derivada o a la razón de cambio con respecto al tiempo de la velocidad del centro de masa. Y empezamos a jugar con las diferentes fórmulas y sabemos que esta fórmula que está aquí, pues ya lo tuvimos anteriormente, sustituimos lo que equivale a la velocidad, empezamos a derivar, a sustituir los diferentes valores y llegamos a final de cuentas que la primera derivada con respecto del tiempo del ímpetu es igual a una fuerza exterior. Esto lo sustituimos por la fuerza exterior. Y bueno, eso multiplicado entre 1 entre la masa, y de aquí despejamos la fuerza exterior. Y bueno, aunque aquí es una m minúscula, pero como tal, de acuerdo a la fórmula, debería ser la masa total, ¿no? ¿Verdad? En este caso, que es lo que teníamos ahí, multiplicada por la aceleración del centro de masa. Entonces, pues como pueden observar, esto ya lo hemos visto anteriormente de otra forma, pero bueno, estamos hablando ya en el tema específico del centro de masa, ¿no? ¿Sí? Esto tiene que ver con el movimiento, ¿no? Movimiento uniformemente acelerado, no sé si lo recuerdan, pero bueno, ahora estamos echando mano para aplicarlo ¿en dónde? En el centro de masa de las partículas. Entonces, como pueden ver, esto tiene relación de una cosa con otra. Bueno, ya para terminar parte de este tema, que ya me extendí un poquito en ello, vamos a escribir lo siguiente. Ya para terminar, entonces existe una fórmula, también existe lo que se refiere al centro de masa, y ya más a detalle vamos a ver esas fórmulas. Cuando tenemos un sistema de partículas, nos va a quedar de la siguiente manera. Esto dividido entre n. Esta fórmula sirve para partículas de igual masa. Entonces, cuando tenemos partículas, es el centro de masa, pero para partículas que tienen, en este caso, el mismo número de masas, ¿no? En este caso se refiere a la suma de todas esas coordenadas en la componente en X, ¿no? Si hablamos de vector de posición, este caso es R subíndice MSN, es el vector de posición. En este caso vamos a ponerlo de esta forma. Va a ser igual a R subíndice 1 más R subíndice 2 más puntos suspensivos hasta R subíndice. Todo esto dividido entre N. Y también de igual forma aplica para el caso de las coordenadas. Déjenme utilizar el marcador. ¿Dónde dejé el marcador de color rojo? Acá está. Entonces esto aplica tanto para las coordenadas, como para, en este caso, vectores de posición. Vectores de posición. Y en la siguiente sesión vamos a hacer un ejemplo relacionado a este tema. Y esto, a final de cuentas, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, hablando de las coordenadas y ya específicamente, tendríamos que echar mano que las coordenadas de ese centro de masa van a ser igual a multiplicar la masa 1 por, en este caso, la coordenada, en este caso de ese centro de masa, en X1 más M subíndice 2 por X subíndice 2 más la masa 3 por X, por esta coordenada X subíndice 3, esto dividido entre la masa 1 más la masa M subíndice 2, ¿no? Ese sería un caso, perdón, aquí me emocioné, le puse más masas. Si tuviéramos 3 masas, pues le indicaríamos, ¿no? Pero, bueno, vamos a indicar que son 2 nada más, por este momento. Entonces, eso sería
para obtener el centro de masa, por ejemplo, del caso del sub y bajas, ¿no? Si nosotros deseamos obtener las coordenadas, esta fórmula nos sirve para obtener las coordenadas del centro de masa en relación, en este caso, a dos masas, ¿no? Recordando el ejemplo del sub y bajas. En el caso del ejemplo del sub y bajas, tenemos una persona del lado derecho y otra del lado izquierdo. Entonces, obviamente, de acuerdo a lo que está representando esta fórmula, es que tenemos la masa 1 para el cuerpo 1 y la masa que corresponde al cuerpo número 2. Eso, a final de cuentas, ese valor de X que tenemos aquí, que a final de cuentas viene siendo una coordenada, este valor, se toma en cuenta en relación a nuestro centro, en este caso de masa, que viene siendo nuestra referencia, nuestro plano vertical y nuestro plano, en este caso, horizontal. Entonces, aquí nos va a indicar la posición. En este caso podemos indicar, si esta es la masa 1, nos quedaría la posición, en este caso la distancia, y en el caso de X2 sería esta. Esos serían los valores que tendríamos que nosotros que sustituir aquí y poder decir, ok, el centro de masa o las coordenadas para el centro de masa en la posición horizontal con respecto a todo el sistema va a ser tal. ¿Vale? Esa fórmula nos va a servir para ello. Es por eso que necesitamos encontrar las distancias y saber la masa de cada uno de esos cuerpos en relación a este ejemplo, ¿no? Por esto lo podemos también imaginarnos una balanza. También igual podemos observar una balanza, su comportamiento, ¿no? ¿Vale? Y así podemos extrapolarlo a otro tipo de ejemplos, ¿no? Pero para este caso, el centro de masa, para la coordenada X de un sistema de dos masas, tenemos que tomar los valores de esas masas que estén en unidades de kilogramo. En el caso de la distancia, pues en unidades de metros o de longitud, eso dividido entre la cantidad de masa. Y eso nos va a dar un respectivo resultado, ¿no? Por ejemplo, ya para terminar, tenemos un ejemplo, dice, una mujer de 50 kilogramos y un hombre de 80 kilogramos. Se sientan a los lados de los extremos de un sub y baja de 3 metros de largo. Dice, al tratarlos como partículas e ignorar las masas del sub y baja, encuentra el centro de masa del sistema. ¿Sí? Entonces, si nos dice que en este caso, uno vale 50 y otro vale 80, entonces vamos a suponer que este vale 50 kilogramos y este vale 80 kilogramos, en este caso, y luego dice que tienen una distancia. Dice que se sientan en los extremos de un sub y baja de 3 metros de largo. Entonces, el sub y baja de 3 metros de largo. De 3 metros de largo. Entonces, en este caso, si se fijan, conozco el valor de la masa 1, el valor de la masa 2, posteriormente, y luego me dice la longitud de todo el sub y baja, en este caso donde se encuentran. Entonces, estaría indicando yo que en este caso va a corresponder a 1.5 y a 1.5 de metro. Entonces, eso lo tendría que sustituir aquí, ¿no? Y luego dividirlo entre la suma de esas masas. Si hacemos este ejemplo, para no borrar lo que tengo de este lado, me quedaría lo siguiente, esto va a ser igual. Entonces me queda una masa de 50 kilogramos multiplicado por una distancia de 1.5 de metro. Eso más, van a ser ahora 80 de kilogramo. Creo que está muy amontonado esto, disculpen, ingenieros. Vamos a hacerlo aquí. Entonces me queda que son 50 de kilogramo multiplicado, en este caso por 1.5 de metro, más 80 de kilogramo multiplicado por 1.5 de metro. Eso dividido, ¿entre quién? Pues entre la suma de las masas. 50 más 80, sacamos factor común, que son kilogramos. Entonces se van a eliminar, en este caso, se van a factorizar kilogramos del numerador con los kilogramos del denominador. Entonces hacemos las operaciones y aquí vamos a encontrar el centro de masa para ese ejemplo que estamos viendo en este momento, ¿no? Si me pueden apoyar haciendo las operaciones, ingenieros, se los voy a agradecer bastante, por favor. ¿Cuál viene siendo el resultado?
donde se encontraría ese centro de masa. ¿Sí, ingenieros? ¿Ya lo encontraron, ingenieros? ¿Me pueden dar ese resultado, por favor? ¿Me puede dar los valores otra vez, por favor? No los alcanzo a ver. Sí, hombre, está muy amontonado, ¿verdad? Bueno, multiplicas 50 por 1.5 más 80 por 1.5. ¿Ok? Eso lo vas a dividir entre 130, por favor. Me dio 1.5, profe. ¿Cuánto? 1.5 1.5. 1.5 les da. Sí. 3 medios. No, debe ser un valor más pequeño, ¿no? Ah, ok. A ver, vamos a checar. Fíjense. Aquí está el asuntacho. Bueno, entonces resulta que tenemos nuestro plano de referencia, ¿correcto? Entonces, este es nuestro origen. Aquí es el origen. Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo es tomando este valor de 1.5 positivo y este valor de 1.5 positivo. Ahora, ¿qué pasa si ahora tomo como referencia mi origen? Entonces, vamos a multiplicar 150 por menos 1.5. A ver, multipliquen 50 por 1.5, pero negativo, ¿eh? 50 por menos 1.5 más 80 por 1.5. Eso dividido entre 130. Y les tiene que dar, lógicamente, pues va a Me ser un da valor menor. 0.3461. 0.35 vamos a indicar, ¿no? 0.35. Vamos a manejarlo así. ¿Qué unidades son? Metros. Bueno, lo puso con mayúscula. Entonces, ese valor, a final de cuentas, de acuerdo a la cantidad de peso que tenemos de una persona de 80 kilogramos y una de 50, entonces me está diciendo que con respecto a la referencia de mi plano, en este caso X y Y, la referencia es igual a 0, entonces el centro de masa de este ejemplo está a 0.35 metros hacia la derecha, o sea que se está inclinando hacia la persona que tiene la masa de 80 kilogramos, ¿no? Esto es lo que nos está dando, es como resultado, ese viene siendo la conclusión de este ejercicio, ¿no? Pero bueno, aquí hay que tomar en cuenta también algunos otros datos, pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a concluir aquí el ejercicio, pero de cierta manera el resultado sería ese, ¿no? Que el centro de masa para este ejemplo está a 0.35, en este caso de metro, ¿de quién? Del lado derecho, donde se encuentra la persona que tiene masa de 80 kilogramos, ¿no? Ese viene siendo el resultado para este ejercicio, ingenieros. ¿Alguna pregunta, algún comentario que desean hacer respecto a este tema? ¿Sí le podría tomar una foto, profe? Claro que sí, aunque bueno, esta parte se va a ver muy amontonado, ¿verdad? Porque bueno, de hecho lo que no quise es borrar toda la información para poderla compartírsela, sino ahorita tomo una parte del ejercicio. Bueno, no hubo un enunciado como tal, y ahorita se les comparto prácticamente toda la imagen, si me permiten. Ok, ya les compartí la imagen, déjenme tomo aquí la imagen a esta parte del pintarrón, para que ustedes ya lo analicen con un poquito más de calma, ¿no? Ok, ya les compartí las imágenes a través del grupo ingenieros. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a este tema? Sí, adelante, ingenieros. O si desean hacer su captura de pantalla, adelante, ¿no? Con todo gusto pueden hacer la famosísima screenshot. Ay, perdón.
Sí, es mucha información, ¿verdad? Pues normalmente así son los temas, ¿no? Son de bastante información. Pero bueno, pues es parte de todo esto, ingenieros. Así es que, pues bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta que deseen hacer? Profe, entonces, XM, ¿cómo la consideramos? XM se considera como la coordenada en X de ese centro de masa. Así es como se le considera. A eso, ¿no? Sí. Ok, profe, gracias. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Ok, ingenieros, bueno, pues alguna pregunta, algún otro comentario respecto a este tema. No es difícil, ¿eh? Se ve laborioso, pero en realidad no es difícil. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 lo profe. escuchamos. Ok, Sí, perfecto. profe. Bueno, entonces vamos a terminar la sesión del día de hoy hasta aquí y más adelante en la siguiente clase vamos a hacer más ejercicios para que se vayan comprendiendo un poco este tema. Sí se ve un tanto laborioso, complicado, pero la verdad no es difícil, ¿no? Es algo creo, muy sencillo, muy elemental, entonces ustedes tienen la capacidad necesaria para pues, conocer, aprender y desarrollar ejercicios respecto a estos temas, ¿no? Entonces, la verdad no dudo de su capacidad, ustedes son muy buenos. ¿Están ingenieros? Bueno, entonces me despido, que tengan una bonito día, pásensela pues lo mejor que sea posible y bueno, estamos al pendiente, ingenieros. Y gracias por su atención a las clases, les agradezco mucho, ¿no? Más que nada. ¿Ok? Bueno, Gracias a usted, estamos viendo, profe. Hasta ingeniero. luego. Cuídese Cuídense mucho. mucho, ingenieros. Gracias a Hasta ustedes luego. también, por Profe. favor. Hasta luego, Diego. Ahí está. Interesante tu imagen. Adiós, Gracias. profe. Cuídense mucho todos. Bye. Cuídense, ingenieros. Adiós, profe. Gusto saludarlos. Gracias. Hasta luego, Edgardo. A todos. Gracias, Profe. Alexis Hernández, Luis Enrique Vázquez, Coyote Castañeda, Gabriel. Buen día, profe. También González. Ese me fue González. Bueno, todos. Hasta luego, mi estimado Gabriel. Cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego.